Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva reacción del canal de la tía Norma. Y de Jor. Hola, ¿Todo bien? Jor. Bien, bien. Me alegro mucho. Hola, mis sobris queridos de México. ¿Cómo están? Acá la tía otra vez, acá. Cuerpo presente. Otra vez, la comer a la burra al trigo, nah. Otra vez sopa. No, contentas de poder estar juntas otra vez. Sí. Así que bueno, yo espero que estén todos bien y felices, que eso es lo más importante. Sí, totalmente. Bueno, hoy vamos a hacer una reacción que a mí me encanta la historia y como estamos en vísperas del 12 de A mí octubre, también me gusta la historia. nos encanta la historia a las dos. Entonces, como estamos en vísperas del 12 de octubre, vamos a reaccionar la conquista, ¿Qué por fue el 12 de decir, octubre? el Día de la Raza, decimos nosotros, ¿no es cierto? Pero ¿Pero qué bueno, pasó ese 12 de octubre? que fue el descubrimiento de América. Descubrimiento. Descubrimiento. Bueno, entonces vamos a hacer una reacción metiéndonos un poquito en la historia y de lo que pasó y el punto de vista de cada uno después nos los dirá, ¿no es cierto? En los comentarios. En los comentarios. Así que vamos a verlo. Vamos a ver. ¿Nos acompañan? Sí. Cuando pensamos en la conquista de México, solemos imaginar un choque brutal entre dos mundos. Unos pocos españoles con espadas contra miles de guerreros mexicas. Pero la realidad fue mucho más compleja. La palabra conquista suena a victoria clara. Pero, ¿fue solo eso? ¿Una guerra? ¿Una invasión? ¿Una serie de alianzas que terminaron mal? Lo cierto es que este episodio marcó el fin de un mundo y el nacimiento forzado de otro. Hoy vamos a explorar no solo lo que pasó, sino cómo lo vivieron quienes lo vieron con sus propios ojos. Desde las crónicas indígenas hasta los testimonios españoles. Esta no es una historia en blanco y negro, es una historia de poder, de ambición, de resistencia y de sobrevivencia. Esta es la historia de la caída de Tenochtitlán. Antes de que Hernán Cortés pisara las costas de lo que hoy es México, Mesoamérica ya era un mundo profundamente civilizado, con siglos de historia a sus espaldas. Los mexicas, conocidos como aztecas, dominaban gran parte del centro de México gracias a la Triple Alianza, una coalición militar entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Esta alianza imponía tributo a numerosos pueblos a través de un sistema político, militar y religioso altamente estructurado. Su capital, Tenochtitlán, era una ciudad impresionante, construida sobre el lago, con templos imponentes, mercados vibrantes y canales que la hacían parecer una Venecia prehispánica. Pero no estaban solos. Alrededor del imperio vivían pueblos como los tlaxcaltecas, totonacas y mixtecos, muchos de ellos sometidos o resentidos por los altos tributos y los sacrificios humanos que exigía el dominio de Tenochtitlán. La región era un tablero tenso, con alianzas frágiles y rencores antiguos. Desde el otro lado del océano, los europeos apenas empezaban a explorar lo que llamaban el Nuevo Mundo, empujados por la ambición, la religión y el oro. En 1519 el choque era inevitable. Antes de que Cortés llegara al corazón de Mesoamérica, ya había europeos rondando las costas. En 1517 y 1518, expediciones como las de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva recorrieron el litoral del Golfo. Tuvieron los primeros enfrentamientos, pero también descubrieron ciudades mayas y escucharon rumores de un gran imperio tierra adentro. Estas noticias, sumadas al oro que trajeron consigo, despertaron el interés de los colonos en Cuba, una isla que desde su conquista en 1511 se había convertido en el centro de operaciones españolas en el Caribe. Y también encendieron la ambición de un hombre, Hernán Cortés. En 1519, desobedeciendo órdenes directas del gobernador Diego de Velázquez, Cortés zarpó desde Cuba con 11 naves, unos 500 hombres, caballos, artillería y sus propias intenciones. Desembarcó en las costas de lo que hoy es Veracruz. Ahí fundó una villa legal, la Villa Rica de la Veracruz. Este movimiento fue clave. Al establecerla ya no respondía a Cuba, sino directamente a la corona española. Y aquí aparece una figura central.
aunque muchas veces relegada a los márgenes de la historia. Malintzin, o como la llamaron los españoles, la Malinche. Esclavizada por los mayas y luego entregada a Cortés, hablaba náhuatl y maya, lo que la convirtió en un puente lingüístico y cultural entre los conquistadores y los pueblos originarios. Pero su papel fue mucho más que el de una traductora. Malintzin interpretaba los matices, anticipaba intenciones, detectaba tensiones invisibles para los europeos. Fue clave en negociaciones, en evitar enfrentamientos innecesarios y en abrir puertas que, de otro modo, habrían permanecido cerradas. Sin ella, el rumbo de la historia pudo haber sido otro. Aún así, no todos compartían el entusiasmo de Cortés por avanzar tierra adentro. Algunos de sus hombres murmuraban, extrañaban Cuba y querían regresar. Entonces, Cortés tomó una decisión radical: hundir sus propias naves. No fue por despecho ni por locura, fue estrategia. Sin barcos ya no había vuelta atrás. Solo quedaba avanzar, conquistar o morir. Con un solo acto, convirtió la duda en determinación, y los que lo seguían lo harían hasta el final. Desde Veracruz, Cortés no marchó solo. Sabía que enfrentar un imperio requería más que cañones. Su mejor arma no era el acero, sino las alianzas. El primer pueblo con el que entabló contacto fueron los totonacas, habitantes de la región costera, que vivían bajo el dominio tributario del imperio mexica. Eran obligados a entregar productos, mano de obra y personas para sacrificios. Ay, Dios. Cuando los totonacas vieron a los españoles, no vieron conquistadores, vieron una oportunidad de liberación. Cortés, astuto, no los rechazó. Selló con ellos una alianza estratégica. Recibió guerreros, víveres, guías y algo aún más valioso: información. Supo de las rutas, los pueblos, las lealtades forzadas y el temor que infundían los mexicas. Pero su jugada más audaz vino después. Tlaxcala, ese pueblo jamás se rindió al poder de Tenochtitlán. Orgullosos y feroces, recibieron a los españoles con lanzas y flechas. Durante semanas hubo enfrentamientos brutales. Las fuerzas de Cortés estuvieron a punto de ser aniquiladas. Sin embargo, los tlaxcaltecas observaron algo inusual. Esos extranjeros no eran aliados de los mexicas, y además resistían como ningún enemigo anterior. Surgió entonces la posibilidad de una alianza inesperada. Así nació una de las coaliciones más poderosas de la historia de América. Tlaxcala aportó miles de guerreros disciplinados, motivados por generaciones de odio y opresión mexica. Sin ellos, Cortés jamás habría llegado tan lejos. En su camino hacia la gran capital llegó otro momento crucial: Cholula, una de las ciudades más antiguas y sagradas de Mesoamérica. Era un centro religioso importante, con decenas de templos, y estaba bajo la influencia mexica. Los españoles fueron recibidos con ceremonias formales y hospitalidad, o al menos eso parecía. Días después ocurrió la matanza. Más de 6,000 cholultecas fueron asesinados en unas horas. El suelo quedó cubierto de sangre. El mensaje era claro: si esto le pasaba a una ciudad sagrada aliada de los mexicas, ¿qué quedaba para el resto? ¿Qué pasó realmente en Cholula? Las versiones varían. Cortés y sus cronistas, como Bernal Díaz del Castillo, alegan que hubo un plan secreto para emboscar a los españoles, descubierto a través de la Malinche. La matanza, entonces, fue preventiva. Las fuentes indígenas... Era como una traidora. Y parece que fue una traidora. Ay, por Dios, por favor. Dios mío, qué sanguinario, todo. qué sanguinario. Como los textos recopilados en el Códice Florentino, narran una historia distinta. Los españoles atacaron sin provocación, en un acto de brutalidad destinado a sembrar el terror. Hombres, mujeres, incluso niños, fueron asesinados sin aviso. Para algunos historiadores, la verdad podría estar en medio. Un posible plan malinterpretado, exagerado o usado como excusa para una acción estratégica. Lo cierto es que la masacre consolidó el miedo y la fama de los españoles como fuerzas implacables. A partir de ese momento, muchas ciudades comenzaron a rendirse sin luchar. Mientras tanto, en Tenochtitlán, los presagios oscuros continuaban. Años antes, los sabios mexicas habían registrado señales que auguraban la llegada del fin. Un fuego ardía solo en el cielo. Se vio un ave con un espejo en la cabeza que mostraba guerreros montados en bestias. Aparecieron cometas, luces extrañas, temblores. Los sacerdotes no sabían cómo interpretarlos, pero sabían que algo venía. Y cuando vieron llegar a Cortés con su barba,
su armadura reluciente, sus armas de trueno y caballos que nunca antes habían visto. El temor se volvió certeza. Los dioses o sus emisarios estaban entre ellos. Para muchos no era una invasión, era una profecía cumpliéndose. Si te está gustando este viaje por la historia, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir contando lo que los libros a veces dejan en silencio. Recuerden, chicos, que como les decimos siempre, el link del video original está en los detalles dentro de... Claro. Sí, sí, tal cual. Así que para que ingresen o si quieren suscribir, quieren seguir mirando, siempre los dejamos en los detalles. Digamos. El 8 de noviembre de 1519, tras un largo y accidentado camino, Cortés y su ejército llegaron a las orillas del lago de Texcoco. Frente a ellos, sobre islotes, se alzaba una de las ciudades más impresionantes del mundo, Tenochtitlán. Contra todo pronóstico, la entrada fue pacífica. Moctezuma II, emperador de los mexicas, salió personalmente a recibir a los recién llegados. ¿Por qué no los detuvo? Las respuestas son muchas y aún debatidas. Temor, estrategia, presagios o incluso la suposición de que Cortés era una figura divina. Claro. Lo cierto es que los españoles fueron alojados dentro del corazón del imperio enemigo, en un palacio con comodidades y provisiones. Pero la tensión crecía. Moctezuma estaba rodeado de consejeros divididos, de sacerdotes inquietos, y de una población que no entendía por qué su Tlatoani acogía a los extranjeros. Cortés, por su parte, no confiaba en la aparente hospitalidad. Estaban rodeados en una ciudad de miles. La solución: tomar a Moctezuma como rehén. Bajo el pretexto de un incidente violento entre mexicas y españoles, Cortés entró al palacio del emperador y lo obligó a trasladarse a la residencia española. Desde ese momento, el gran Tlatoani gobernaba bajo vigilancia. Su palabra tenía el peso de las cadenas invisibles. El poder mexica se tambaleaba, no por la fuerza, sino por el desconcierto. En ese delicado equilibrio de diplomacia forzada, Tenochtitlán parecía suspendida en el tiempo. La ciudad no había caído, pero su soberano ya no era libre. Y lo peor, apenas estaba por comenzar. Mientras Cortés seguía en Tenochtitlán, la situación se complicaba desde el otro lado del mar. El gobernador Diego de Velázquez, furioso por la desobediencia, envió desde Cuba una expedición para arrestarlo. Al frente iba Pánfilo de Narváez, con casi 1000 hombres y órdenes claras: detener a Cortés y terminar con su empresa. Cortés supo que no podía pelear 2 guerras al mismo tiempo. Dejó una pequeña guarnición en Tenochtitlán al mando de Pedro de Alvarado y marchó de inmediato al encuentro de Narváez. Pero en lugar de un enfrentamiento abierto, lanzó una maniobra sorpresiva. Atacó su campamento de noche en Zempoala. Lo capturó, lo hirió en un ojo y ofreció a sus tropas algo que Narváez no podía darles: oro, gloria y una conquista en marcha. Así, sin mucha resistencia, Cortés duplicó sus fuerzas, pero la victoria fue efímera. A su regreso a la capital mexica, encontró algo mucho peor que lo que había dejado. La ciudad estaba al borde del levantamiento. Mientras él enfrentaba a Narváez, Alvarado había perpetrado una masacre durante una ceremonia en el Templo Mayor. Los nobles mexicas fueron asesinados sin aviso en medio de la danza. La tensión explotó. Lo que había sido una diplomacia tensa ahora se convertía en una guerra total. Cortés encontró una ciudad encendida por la furia. Las calles, antes tranquilas, eran ahora trampas mortales. Los españoles estaban atrapados. Como último recurso, obligaron a Moctezuma a hablar a su pueblo desde una azotea, pidiéndoles que cesaran el ataque. Pero ya era tarde. El respeto al Tlatoani se había roto. Moctezuma fue apedreado por su propio pueblo y días después murió, aunque las versiones sobre su muerte varían. Con el caos desatado, los españoles decidieron huir en secreto, una noche lluviosa del 30 de junio de 1520, la llamada Noche Triste. Cargados de oro saqueado, intentaron cruzar uno de los puentes que conectaban la ciudad con tierra firme, pero fueron descubiertos. Los mexicas atacaron con furia. Muchos soldados murieron ahogados, aplastados o en combate. Cortés lloró. Dicen, bajo un árbol en Tacuba, al ver la magnitud del desastre. Pero la historia no terminó ahí. Mientras los sobrevivientes se reorganizaban, en Tenochtitlán ascendía un nuevo líder, Cuitláhuac, hermano de Moctezuma. Bajo su mando, los mexicas recuperaron fuerza y lograron expulsar a los invasores.
Sin embargo, el gobierno de Cuitláhuac fue breve. La viruela, que ya se propagaba por la ciudad, también lo alcanzó y falleció pocos meses después. A su muerte fue elegido un joven noble, valiente y hábil guerrero, Cuauhtémoc, quien se convertiría en el último Tlatoani Mexica y líder en la defensa de Tenochtitlán. El imperio no había caído, pero Cortés planeaba regresar. ¡Ay, Dios! Tras su derrota, Cortés no huyó. Se retiró hacia Tlaxcala, con el orgullo herido pero la mente enfocada en el objetivo. Desde allí, reorganizó a sus hombres, reforzó sus alianzas indígenas y preparó lo que sería una guerra total contra el corazón del imperio mexica. Durante meses, tejió nuevas alianzas con pueblos que habían permanecido al margen. Tlaxcala, ahora su bastión, le ofreció miles de guerreros, convencidos de que la caída de Tenochtitlán también significaba su libertad. La estrategia fue precisa: cercar la ciudad, bloquearla por agua y tierra y cortar todo abastecimiento. Para lograrlo, Cortés mandó construir 13 bergantines, pequeñas embarcaciones armadas con cañones. Fueron ensambladas en tierra firme y luego llevadas al lago de Texcoco. Con ellas, los españoles dominaron las aguas, atacando desde los canales y cortando puentes clave. Mientras tanto, sus aliados indígenas destruyeron los acueductos que llevaban agua limpia y se interrumpieron las rutas de suministro. La gran ciudad isleña, alguna vez vibrante, empezó a cerrarse sobre sí misma. La resistencia fue intensa. Los mexicas, ahora bajo el liderazgo de Cuauhtémoc, un joven tlatoani decidido y valiente, lucharon con una tenacidad impresionante. Organizaron emboscadas, aprovecharon cada rincón de su ciudad y mostraron que, aunque superados en armas, no lo estaban en coraje. Pero la balanza se inclinaba. La hambruna golpeó sin piedad. Sin comida ni agua limpia, la desesperación se extendió entre la población civil, y cuando aún quedaban esperanzas, la viruela, una enfermedad desconocida para ellos, comenzó a propagarse. En pocos meses, miles murieron sin haber empuñado un arma. Fue una tragedia silenciosa que debilitó aún más la resistencia. Aún así, Cuauhtémoc no se rindió. Su figura se convirtió en símbolo de lucha, incluso cuando los templos eran tomados y la ciudad perdía sus formas bajo el asedio constante. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, fue capturado mientras intentaba escapar por el lago junto a sus últimos consejeros. Tenochtitlán había caído. Lo que alguna vez fue una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo, terminó consumida por el asedio, la enfermedad y el fuego. Cuauhtémoc fue llevado ante Cortés. Según las crónicas, le dijo: «Señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad. Toma ese puñal y mátame». Pero no lo mató. La guerra había terminado, pero el mundo que comenzaba sería aún más complejo. Poco después, en 1525, Cuauhtémoc fue obligado a acompañar una expedición hacia el sur. Los españoles creían que aún ocultaba tesoros. Para hacerlo hablar, lo torturaron brutalmente, quemándole los pies con antorchas encendidas. La leyenda dice que soportó el dolor con dignidad, convirtiéndose en un símbolo eterno de resistencia. Aunque el imperio mexica había terminado, el verdadero México apenas comenzaba. Con la caída de Tenochtitlán, los españoles fundaron la Nueva España, una colonia que se transformaría en el eje del virreinato en América. La gran ciudad mexica fue reconstruida sobre sus propias ruinas. Donde antes se erguían templos a los dioses, comenzaron a levantarse iglesias y edificios europeos, transformando para siempre el paisaje urbano. Pero la conquista no solo destruyó estructuras físicas, también alteró radicalmente el paisaje humano, cultural y espiritual. Con la desaparición del poder mexica, se instauró un nuevo orden. Indígenas, europeos y africanos traídos como esclavos comenzaron a convivir y mezclarse, dando origen a una identidad mestiza que, con el tiempo, moldearía el México moderno. Culturalmente, muchas tradiciones indígenas fueron reprimidas o modificadas. La religión católica se impuso, y muchos símbolos prehispánicos fueron destruidos o absorbidos bajo formas sincréticas. Sin embargo, el legado mexica no desapareció. Sobrevivió en las lenguas, los rituales, el arte y la memoria colectiva. La conquista no fue solo una guerra, fue un choque de civilizaciones, un proceso lleno de violencia, resistencia, adaptación y transformación. El imperio cayó, pero su espíritu sigue presente en la identidad de un país que, desde entonces, ha seguido reinventándose una y otra vez. Más de 500 años después,
La conquista de México sigue siendo un episodio complejo y debatido. ¿Fue una simple conquista española? ¿O más bien una guerra de coaliciones, donde pueblos indígenas oprimidos vieron una oportunidad de romper con el dominio mexica? Tlaxcaltecas, totonacas y otros aliados jugaron un papel crucial. Sin ellos, la caída de Tenochtitlan habría sido impensable, pero lo que comenzó como una alianza estratégica terminó en sometimiento para todos. Desde la mirada indígena fue una tragedia, una ruptura del mundo conocido, llena de destrucción, pérdida y dolor. Pero también fue el inicio de una larga resistencia que aún hoy se expresa en lenguas, costumbres y memorias vivas. Desde la visión española de la época fue una empresa gloriosa, una expansión del cristianismo y la civilización. Pero esa narrativa ignora las violencias, las traiciones y los silencios de los vencidos. Hoy no se trata de glorificar ni de condenar con simplismos, sino de entender. La conquista nos enseña que la historia no es blanco o negro, sino un mosaico de voces, heridas y aprendizajes. Nos habla del poder, del miedo, de la ambición, pero también de la dignidad, la resistencia y la capacidad humana de rehacerse tras la catástrofe. México nació del choque de dos mundos. Su legado es mestizo, contradictorio, vivo. Y en cada palabra náhuatl, en cada altar mezclado con santos, en cada calle de nombre indígena, resuenan aún los ecos de aquel 1521. Ay, no, te parte el alma. ¿Ah? Te indigna. Ay, Dios mío. Son sentimientos fuertes, encontrados. Porque realmente lo que hicieron fue una cosa sanguinaria, terrible, terrible. La historia, muchos te dicen, bueno, pero llegó la modernidad, pero a cambio, a costa de que... De la cultura, de las costumbres, de las vidas. De la tortura, No, fíjate cómo lo enfermedades. torturaban. Y claro, trajeron todas las enfermedades. No, la verdad que te agarra un nudo en la garganta que no podés hablar porque es muy fuerte, muy fuerte. Esa imagen es muy conmovedora. Porque yo no entiendo cómo, o imagínate, de vivir en un lugar, aparte era una locura lo bello, todo el palacio, eso, los templos, No. una cosa pero hermoso, todo lo que tenían, vivir en la naturaleza, sin enfermedades, y que de golpe te aparezcan de otro mundo y te invadan y que hagan lo que hicieron con ellos, no, es muy fuerte, muy triste. A mí me produce tristeza, bronca, odio, porque no puede ser que hayan hecho todo lo que hicieron. Niños, a todos torturaron, mataron, no les importó nada, lo único que querían era el oro. Igual, aparte como que lo nombraban como una empresa, como si fuese un emprendimiento, llevar la religión, conquistar, civilizar, a ver, ¿quién estaba más civilizado o no? ¿Quién define lo que es de estar civilizado o no? Acá era todo como vos decís, estaban viviendo en un lugar hermoso, tenían todas sus costumbres. ¿Por qué venir de afuera y cambiar y encima con semejante violencia? No. Eso es lo más terrible, la violencia. Y que pasó en toda Latinoamérica, sí, ¿no? la verdad, sí. Pero yo creo que México fue más... Creo que México y fuerte. Perú fueron los más castigados. Las cosas horrorosas que hicieron. Quemar al último emperador para pedirle dónde estaba el oro. A ver, quemarle las manos y los pies, por favor. O sea, todas las torturas, ¿qué te importaba? No era decir, bueno, unamos civilizaciones, aprendamos el uno del otro, compartamos las creencias, los saberes. No, era, te saco todo. Hay un video que grabé que no lo subimos acá, el de la Torre del Oro. Ajá.
en Sevilla me lleva mi hijo a una torre, me dice, mami, mira, esta es la Torre del Oro. Hicieron esta torre para traer todo el oro de América. El Sí. río, Sí, lo tenemos habías contado el en mismo, una reacción. ya lo conté Lo acá. habías comentado en Bueno, una reacción, pero no entonces, importa. pero imagínense Mm. la cantidad de oro que se llevaron para hacer semejante torre. Y yo cuando vi eso me dio tanta No. bronca, tanto dolor. Y veo ahora esto, o sea, uno más o menos lo sabía, pero así tan profundamente y con las imágenes que se vio, no, realmente, Fíjate lo que es esa ciudad, ¿no? pero Una era locura, por un favor. imperio, fíjate lo que era. Precioso. Y romper todo, quemar, destrozar. No, no, no. Fue una masacre terrible y bueno, la fortaleza también de los originarios, digamos, Sí. de luchar y bueno, que por suerte se mantiene mucho la cultura, porque Y hoy en día se mantiene, gracias a Dios. porque en el nombre de Dios hicieron desastre. Además, ellos pensaban que Cortés era un dios, como no conocían el tema de las armaduras Pobrecito, y los sí, caballos, sí. pensaban que era así, como es cuando es, no, algo que va a venir. Hay una palabra, no me sale en este momento. Bueno, que es algo que va a venir, que se sabe que va a venir y va a pasar. Claro, Este, eran muy inocentes, pobre, imagínate. claro, estaban creyendo en eso, creían mucho en sus dioses y apareció este todo plateado, todo así, bueno, creyeron que era un dios. Claro, claro, pobre. Aparte con caballos, con armas Claro, de fuego, con perros. Ay, no, no, claro, como que Dios venían querido. de otro lado y venían a ayudarlo, a asistirlos o lo que fuera, pero pobre, qué chasco, ¿no? No, sí, Eh, la historia es muy uf, triste y descubrimiento, un descubrimiento lleno de sangre, la sí, verdad. sí, Este. sí. Así que bueno, yo me quedé como, No, que todo el video, además las no, no, imágenes, no te, la historia, estaba sí, todo muy bien. sí. Fíjate cuando estaban los mexicas con sus sombreros, ahí Ah, no, por favor, sí, las sí. ciudades como vemos Sí, ahora, ellos, muy lindo interpretado, se comprendió muy bien todo mm, y te llega más, ¿no? Porque es muy, te Lo, lo, atraviesa. lo, lo triste también de esta historia es que las otras tribus, como estaban sometidas por los Mm, mexicas, mexica, también les jugaron en en contra, contra, claro. ¿viste? Pero no quita que los españoles hicieron Sí, pero lo promovieron porque si no una hubieran venido barbarie. y no hubieran empezado Sí, todo esto, sí. ellos no se hubieran así como sublevado o lo hubieran hecho en otro tiempo, pero manteniendo siempre sus costumbres, su forma de vida, no toda esta invasión, porque esto fue invasión en todo sentido. Así que chicos, nos quedamos Uf, mal, porque realmente te toca el corazón totalmente. Mucha mm, injusticia, una invasión llena de sangre. ¿Y todo por qué? Por el oro. y todo por cuestiones económicas, Así que por la bueno, ambición, ¿verdad? Que se eh, creían, no sé, que eran mejores que quién. Mm. tal cual, unos invasores terribles. Pero bueno, Oh, sí, bueno. horrible. Así que, pero queríamos traer o sea, este tema, por decir, que bueno, estamos en víspera de un nuevo aniversario. Pero bueno. Aire. Por eso también celebramos y festejamos tanto cuando compartimos los videos de los mejores lugares o de Claro. las historias, las tradiciones que siguen sosteniendo, que siguen manteniendo con todo el corazón y con todo el orgullo. Es como que, ay, te da un poquito de aire fresco y te alivia un poco, ¿no? Todo este dolor Sí. Y la que se fortaleza sufrió. de ellos, ¿no? Sí, Al día de hoy, por favor. tal ¿Viste? cual, tal cual. Sí, muy sacrificado, alto, Sí, sí. pobrecito. Pero bueno, celebremos que no vuelva a pasar, que mantengan, como decimos, las tradiciones y Y siempre tengan, sí, el el orgullo en su orgullo, sí. corazón. Así que, sobres, Ay, queridos, nos quedamos sí, re aparte mal. vieron que no abrimos casi la boca en No, todo el video porque
era no como que sé, no, te no, atrapó. mucha tristeza, Mm. mucha tristeza, mucha tristeza. Y bueno, obviamente ustedes saben y conocen más Mm. de la historia que nosotros, pero esperamos que hayan disfrutado históricamente, ¿no? Este video, compartir esta parte de la historia, que nos dejen su lindo like y como siempre decimos, si no están suscriptos, los invitamos a que se suscriban, seguir dándonos esas hermosas sugerencias que siempre nos hacen y la linda compañía que es a través del chat, ¿no? Con los lindos mensajes que nos dejan siempre, siempre, siempre. Ay, sí. Y bueno, chicos queridos, sobre y con más fuerza, después de ver esto, ¡viva México, carajo! Hay que decir, porque Sí, sí, sí. porque así que bueno, también yo me despido diciéndole que ojalá que les guste, y bueno, si les causa un poquito de tristeza, mil disculpas, pero es la historia. A nosotros también nos causó Uy, tristeza, sí, la sí, verdad. ¿A re quién mal. no? ¿A quién no? Nos tocó muy, muy Sí. profundamente nuestro corazón. Yo tengo acá como Mm. que un nudo. Así que bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, en una próxima reacción. ¡Viva ¡Viva México! ¡Viva México! México! Adiós. Adiós.